Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 6. Y leeré a partir del versículo 45. Dice así la santa palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Y por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Padre, te damos gracias, que nos hiciste ver la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Nos hiciste ver que nuestra vida se había desplomado tantas veces que perdimos la cuenta, porque estábamos sin cimiento alguno, solamente confiados en nosotros mismos, y una y otra vez fracasamos. Padre, gracias que nos hiciste ver también que estábamos bajo el gobierno del diablo y que seguíamos solamente lo que él quería que hiciésemos. Nos guardaste y nos libraste, mostrándonos la salvación, el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, y solamente por tu gracia nos llevaste a un genuino arrepentimiento de pecados y una obediencia a la fe del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Padre, gracias por esa salvación tan grande. Gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias por la promesa de vida eterna. Sea tu bendición sobre tu pueblo, sea tu salvación para los perdidos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que viéramos a partir del versículo 46, Lucas 6, 46. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Cuando le decimos Señor Jesús, o cuando oramos dirigiéndonos a Él como nuestro Señor, si lo hacemos así es porque estamos conscientes de que Él gobierna nuestras vidas. Él gobierna cualquier circunstancia que nos acontece y estamos conscientes también que sin Él nada podemos hacer y que se va a cumplir su voluntad y solo su voluntad. Ese es el siervo de un Señor es aquel que hace su voluntad y se somete a la voluntad de Él, de su Señor. Y si a nuestro Salvador Jesucristo le hemos llamado Señor también, es porque queremos ver su voluntad prosperada en nuestras vidas. Versículo 47 habla de esa salvación tan grande que nos deriva a un compromiso de ahora ser esclavos por amor, siervos por amor, discípulos del Maestro. Y dice así nuestro Señor Jesús, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Entonces son tres cosas que deben ocurrir. Todo el que viene a mí. Ahora sabemos también lo que dice Juan, capítulo 6. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y viene a mí y yo lo recibo y no lo echo fuera y lo resucitaré en el día final.
Sabemos una y otra vez, lo dice en el capítulo 6 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, que nosotros vamos a Jesús porque el Padre nos lleva a Él. ¿Cómo nos lleva a Jesús? Nos lleva a Jesús por el Evangelio de nuestra salvación que nos es predicado. El Evangelio nos llama a arrepentimiento de pecados. El Evangelio nos hace ver, primeramente, que estamos bajo el juicio de Dios. Bajo la santidad de Dios solamente puede ocurrir un justo juicio. Y el justo juicio es de castigo del pecado, del pecador. Pero también nos hace ver que es tan grande su misericordia, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Y eso es una gran liberación para nuestro espíritu. Esto nos trae libertad y su benignidad, nos dice la palabra, que nos guía a un arrepentimiento de pecados y a una fe y un descanso, un reposo en la obra de salvación que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 47, Lucas 6:47, todo el que viene a mí. Entonces, primeramente, tenemos que venir a Jesús. ¿Cómo venimos a Jesús? Llamados por el Espíritu Santo que nos convence ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo, dice Juan 14, que nos convence de pecado, justicia y juicio. Pecado, porque no habíamos creído en Él. Justicia, por cuanto simplemente el diablo ya ha sido juzgado y todos nuestros pecados fueron juzgados ya. Y juicio, el príncipe de este mundo ha sido erradicado, ya quitado. La perfecta justicia del Hijo ha sido atribuida a nuestras vidas y nuestros pecados han sido puestos a su cuenta, como si Él hubieran sido de Él, cosa que no es cierto, es simplemente como si, pero Él pagó por nuestros pecados para quitarnos el juicio y la ira venidera. Todo el que viene a mí y oye mis palabras. Entonces el Evangelio primeramente nos llega la palabra de Dios. Ven en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Al venir a Jesucristo para depositar nuestra fe en Él, en su obra perfecta de redención, con una vida en obediencia al Padre, con un sacrificio perfecto en ofrenda por nuestros pecados y una resurrección de los muertos, el haber creído en este hecho tan grande de misericordia para nosotros, eso nos hace venir a Jesús. Pero después dice, el que oye mis palabras, la palabra nos lleva a oír sus palabras. La palabra nos lleva a oír. Sí, el Evangelio nos abre los oídos. El Espíritu Santo llega y nos da vida cuando estábamos muertos. Y ahora podemos oír con claridad. Y ahora podemos ver a un Dios santo y también nuestra pecaminosidad. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viene la palabra, nos trae vida, nos abre los oídos para poder oír y ahora tenemos fe. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Entonces, no solamente debemos de venir a Jesús, sino oír sus palabras. Antes no podíamos oírlas porque no teníamos el Espíritu Santo. No habíamos nacido de nuevo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente oíamos los deseos pecaminosos naturales, los pensamientos engañosos de la sociedad y obviamente al príncipe de este mundo, Satanás. Antes estábamos así, seguíamos la corriente de este mundo y nuestras inclinaciones pecaminosas, pero ahora no, ahora sí hemos venido a Jesús, podemos escuchar sus palabras y las queremos poner en práctica. 3 cosas: venir a Él, oír sus palabras, ponerlas en práctica. Y ahora, dice Él, les voy a mostrar 2
dos metáforas, dos ilustraciones de lo que es venir a mí. Hay dos tipos de personas: los que vienen a Él, lo oyen y lo obedecen, y los que vienen a Él, lo oyen y no lo obedecen. Quisiera que viéramos en detalle 48 y 49, y preferiría mejor hacerlo el día de mañana. Pero lo que sí quiero que quede claro el día de hoy es, o mejor dicho, quisiera que nos preguntáramos tú y yo, amado hermano, hermana. Número 1, ¿le llamamos Señor y no hacemos lo que dice? Como dice 6:46, ¿le llamamos Señor y no hacemos lo que dice? Segundo, ¿hemos venido verdaderamente a Jesús o hemos venido a un pastor, a una congregación, a un grupo de personas que se reúnen para estudiar la Biblia? ¿A dónde hemos venido? ¿Realmente hemos venido a Jesús? ¿Hemos realmente oído su voz? Y estamos no solamente oyendo con claridad sus palabras, sino poniéndolas en práctica. Es una pregunta que debemos hacernos. Y a ti que no has venido a Jesús, que has estado a lo mejor leyendo la Biblia, o has estado reuniéndote, o que a veces vas, a veces no vas a una congregación, ven a Cristo, ven a Él. Ruégale que te conceda arrepentimiento de pecados y una fe genuina, un descanso de tu alma en el precioso hecho de la salvación, que Cristo Jesús murió en la cruz para que todos nuestros pecados fueran perdonados, y resucitó de los muertos para darnos una nueva vida a todos los que juntamente con Él hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir, y juntamente con Él hemos resucitado a una nueva vida. Es una buena pregunta, es un buen cuestionamiento, y que Dios sea glorificado a través de la vida del Hijo en cada uno de los hijos donde ha depositado el Espíritu de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte, y si Dios nos concede vida el día de mañana, nuevamente escuchamos las palabras del Maestro. Gracias por estar conmigo compartiendo la palabra.